Buenas noches a todos. Les habla Natalia Sanginés, directora de BBS. A nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida al curso Reinventa tu negocio con Design Thinking. Antes de iniciar las reglas del webinar, son, uno, mantener tanto el audio como la cámara apagados hasta el final de la exposición. Las preguntas serán resueltas al finalizar el curso para que Jenny pueda responderlas en el orden en el cual fueron planteadas. Para esto les solicitaremos que activen sus cámaras. Nuevamente es un placer tenerlos en el curso Reinventa tu negocio con Design Thinking. En el mismo se analizará el contexto donde requerimos desaprender y romper paradigmas para dar paso a nuevas formas de pensamiento. La metodología de Design Thinking permite generar esas nuevas oportunidades para reinventar tu negocio o para emprender uno nuevo. Nuestro objetivo es compartir con todos ustedes el paso a paso del proceso de innovación a través de esta metodología. Le damos una especial bienvenida a Jenny Kisber. Jenny es ingeniera de profesión, especialista en mejora continua, máster en gamificación and storytelling, facilitadora en la metodología Lego Serious Play, especialista en Lean Six Sigma and Black Belt. Es auditora de sistemas de gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente para Icontec Colombia en Latinoamérica. Actualmente es jefe de calidad en Kimberly Clark y socia del Instituto de la Mujer y Empresa. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoramiento a medianas y pequeñas empresas en toda Latinoamérica. Jenny, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Todo un gusto estar con todos ustedes. Feliz de compartir los siguientes minutos para que aprendamos un poco del Design Thinking. Esta es una metodología bastante amplia, por lo que hoy lo que vamos a revisar es los esbozos generales de lo que se trata. Si ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir ahí en el chat. Y con gusto al final vamos a ir respondiendo a las preguntas. No lo vamos a hacer durante la exposición para garantizar que cumplamos con el tiempo. Bien, gracias Katia por la presentación y damos inicio. Con la siguiente, por favor. Aquí les hago una pregunta y les voy a pedir que levanten las manitos en el chat y me digan ¿cuántas de estas marcas han utilizado hoy, en la semana o en el último mes? ¿Más de una? ¿Una? Si podemos ir ahí escribiendo. Por ejemplo, para hacer la presentación, yo he jalado muchas imágenes con Google, ¿sí? Mi esposo es fanático de Starbucks, aunque ahora estamos en cuarentena, no, bueno, estamos consumiendo menos café. Mi celular es Samsung, mi sobrina utiliza el icono del fantasmita y el icono amarillo. Me encantaría tener un Audi, pero por el precio no lo tengo, ¿sí? Y por supuesto Microsoft, ¿no? Que es la plataforma que utilizamos en la mayoría de las computadoras. Y de hecho, dentro de estas marcas también están las que son las más representativas y las que tienen un mayor valor en el mercado. La siguiente, por favor. Si nosotros hacemos una revisión de las marcas anteriores, por ejemplo, Microsoft fue la que estuvo mejor valuada el año pasado. Entonces, ¿cómo lo lograron, no? ¿Qué hicieron estas marcas y qué podemos hacer nosotros desde nuestro emprendimiento para ser tan exitosos como ellos? Probablemente no lleguemos a facturar los ceros que ellos tienen, pero dentro de nuestras expectativas seguro que podríamos incrementar al menos un cero a la derecha. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Estas grandes empresas trabajan normalmente con dos herramientas, una que es de la innovación y la otra que es la hora. Cuando hablamos de tecnologías, en cambio, cuando hablamos de mejorar, hablamos de periodos largos, pero hacemos pasos pequeños para ir mejorando. La siguiente. Entonces, en la parte de la innovación está el design thinking, la siguiente diapositiva. En la parte de la innovación está el design thinking y en la parte de la mejora hay varias herramientas. Está el Lean Manufacturing, está el PDCA, están los sistemas de gestión que pueden ser de calidad, seguridad o medio ambiente.
Y el día de hoy vamos a trabajar con Design Thinking. La siguiente semana hay un taller con una persona especialista en Lean Manufacturing, donde vamos a poder ver esas, esos dos caminos que tienen estas grandes empresas. En el Design Thinking, lo que vamos a avanzar hoy es ver cómo podemos dar esos saltos cuando nosotros no conocemos la solución. En cambio, en Lean Manufacturing son pequeñas mejoras que se realizan cuando nosotros sí conocemos el camino o sí sabemos por dónde va la solución. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo. Recuerdan entre las primeras diapositivas e incluso vimos que habían personas que nos respondieron, por ejemplo, Katia usó 5 herramientas, Juan Carlos una, Jimena 5. Otra de las personas utilizó Microsoft, Google y Huawei. Entonces, una de las empresas ícono en el Design Thinking es justamente Apple. Entonces, vamos a escuchar cómo ha sido la presentación de uno de los productos más exitosos de Apple y la presentación hecha por Steve Jobs. 1984, Ahí está. we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Bien, entonces en esta presentación lo que nos estaba mostrando era y nos decía, miren, cómo en Apple hemos ido mejorando la tecnología. Primero fue con la Macintosh, donde se revolucionó todo el tema de la informática. El iPod, donde no solamente se revolucionó el equipo que reproducía música, sino toda la industria de la música. Y cuando hacían esta presentación, nos hablaban de la presentación del teléfono, donde ya era una combinación del iPod, del teléfono y de un dispositivo de comunicación. Entonces, esta es una de las empresas que entendió muy bien qué es centrarse en un cliente y desarrollar productos para satisfacer sus necesidades e ir mucho más allá. La siguiente, por favor. Apple's Entonces, ¿qué es el design thinking, no? Más que una metodología, es una filosofía. Larry Leifer es uno de los padres, junto a otra de las personas que vamos a mencionarla más adelante,
Entonces él nos dice, el design thinking es una mentalidad, es una cultura y proceso de creación de productos, servicios y modelos de negocio basado en una amplia investigación centrada en el humano y prototipado iterativo. Entonces, de aquí, ¿qué podemos entrar? ¿Qué podemos rescatar? El design thinking se centra en las personas y en realizar prototipado de manera interactiva. La siguiente, por favor. El design thinking también se centra en el usuario para resolver problemas. Entonces, en el centro de toda la problemática, en el centro de la empresa, está ese usuario. El reto está en entender cómo conocemos todo lo que piensa, siente y vive ese usuario. La siguiente. El design, el design thinking se centra en el usuario para descubrir lo que realmente necesita y no así lo que nosotros como empresa o pequeño negocio somos capaces o estamos dispuestos a entregar, sino entender de manera muy clara qué es lo que este usuario realmente necesita. La siguiente. Entonces, si jalamos el concepto de Design Thinking de Tim Brown, que es el CEO de IDEO, que es una de las empresas que se dedica al desarrollo y la promoción del Design Thinking, lo que dice es que esta metodología o esta filosofía tiene por propósito integrar a las personas, ¿sí? Integrar esas necesidades de las personas con las posibilidades tecnológicas, porque también aquí hay una viabilidad tecnológica, no todo lo que las personas necesitan o no todas las soluciones de las personas son viables tecnológicamente porque no lo podemos fabricar, pero también es un equilibrio con la viabilidad financiera y los negocios. Entonces, cuando se encuentran las tres partes, lo que las personas necesitan, lo que nosotros tenemos como factibilidad tecnológica y también que esto sea un negocio, es decir, que sea favorable para las empresas, es ahí cuando Eureka. Tenemos un producto que seguramente va a ser exitoso en el mercado. La siguiente. Entonces, después de todos estos años y décadas, porque el Design Thinking nació como en la década de los 50 y ya tiene muchísimos años que ha sido utilizado y esto fue creado en la Universidad de Stanford, se puede concluir que el Design Thinking tiene estas 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Cuando decimos empatizar, y ahí tenemos el icono de un corazón con 2 cabezas, empatizar quiere decir conocer muy bien las necesidades que tiene nuestro cliente, saber qué piensa, saber qué siente, cuáles son sus necesidades. Definir significa entender muy bien el problema, porque muchas veces no somos tan buenos en definir el problema y cuando estamos definiendo el problema ya nos vamos a la solución. Idear no se trata solamente de generar una idea, sino de tener muchas posibilidades que puedan resolver ese problema. Prototipar no es nada más que generar unos modelos que nos permitan equivocarnos en barato, ¿sí? Ha pasado muchas empresas que a veces por saltar esa fase de prototipado generan un producto que podría ser exitoso, han seguido las partes de empatizar, han definido muy bien el problema, eh, tienen varias ideas, pero cuando nos saltamos la fase de prototipado hay un riesgo de que el producto tenga alguna falla y que el costo sea muy caro. En cambio, cuando hacemos prototipos, el prototipo es una fase previa a la producción industrial, donde los costos son muchísimo más baratos porque inclusive podemos hacer prototipos en cartón o en papel. Y finalmente, la última etapa, como toda herramienta de mejora o de salto, debe tener una fase de evaluación, fundamentalmente para entender cuáles son las reacciones que tiene el consumidor o el usuario final respecto al producto o el servicio que estamos entregando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el design thinking? No es nada más que es un proceso sistemático, porque es ordenado, tiene etapas, es iterativo, porque si vamos a la diapositiva anterior, decimos que es iterativo porque debemos seguir todas estas fases al menos entre 5 o 6 veces. Entonces, ¿qué te dice la teoría? Que cuando tú has seguido todo este flujo unas 6 veces,
vas a tener un producto que sea exitoso. Entonces, por eso es iterativo de exploración, orientado a la creación y prueba de nuevos conceptos y soluciones. Recuerden, no estamos hablando de mejora continua, sino estamos hablando de dar saltos. Cuando se generó, por ejemplo, el, el iPad o cuando se generaron los celulares, no dimos saltos pequeños de mejora en un producto, sino se dieron unos saltos de innovación. Cuando hablamos de esos pasos pequeños de mejora, estamos hablando de mejora de producto, y ahí va una de las preguntas de Yahil, si no me equivoco, que nos decía cuál es la diferencia entre Lean Manufacturing y Design Thinking. En Lean Manufacturing hacemos mejoras pequeñas en el proceso. Nosotros sabemos por dónde va la solución. En cambio, cuando estamos hablando de Design Thinking, no tenemos idea por dónde va la solución, y tenemos que, cuando resultado de este proceso, vamos a tener una innovación, un producto que hacia atrás no existió. Muy bien, la siguiente. Bueno, entonces, el problema. ¿Cómo definimos el problema? La clave del éxito en Design Thinking está en que entendamos muy bien qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos resolver. Y para esto existe una metodología. Nos vamos a la siguiente. Por ejemplo, aquí vemos en la foto, y les cuento un poco el contexto. Este es un oficinista, trabaja en horario de oficina de 8:30 a 12:30, tiene un tiempo de almuerzo al mediodía, luego vuelve a la oficina. Claramente aquí se puede ver que en su tiempo de trabajo, en su tiempo de almuerzo, él tiene que seguir trabajando. No, todavía no nos pasamos a la otra. Esta persona tiene que seguir trabajando porque en su entorno laboral lo que se necesita es que haya una mayor productividad. Y como vemos en la foto, no está almorzando, tomando su refrigerio completamente, pero tampoco está trabajando de manera completa. Entonces ahí hay una necesidad, el incremento de la productividad. Nos vamos a la siguiente. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Este es el caso de una guardería infantil que lo que quiere es generar mayor creatividad en los niños, ¿sí? Entonces, para definir este problema, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿cómo podríamos desarrollar la creatividad en los niños? Es un problema muy amplio porque podría tener miles o cientos de soluciones. También podríamos plantearlo, ¿cómo podríamos desarrollar un juego de mesa para que los niños sean más creativos? Pero aquí el planteamiento también está muy angosto, porque inclusive ya desde el planteamiento nos está indicando que la creatividad va a depender de un juego de mesa. ¿Sí? Entonces, como nos fijamos, a veces cuando planteamos un problema puede ser muy amplio o puede ser muy angosto. Nos vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entender muy bien el problema? Tenemos que atomizarlo, ¿sí? Tenemos que dividirlo, tenemos que fragmentarlo en partes más pequeñas para que lo podamos entender. Nos vamos a la siguiente. Si continuamos con el ejemplo de la creatividad y ya poniéndolo en un contexto más claro, por ejemplo, se pretendería diseñar un sistema para el desarrollo de la creatividad en los niños, soportado por herramientas pedagógicas, ¿sí? No está tan amplio como lo habíamos visto antes, pero tampoco está tan sesgado a que la solución pueda ir por un juego de mesa. En Design Thinking lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es atomizarlo. ¿Y eso qué significa? A cada palabra del contexto del problema empezamos a analizar, por ejemplo, a través de sinónimos o de qué entendemos o qué quisiéramos. Por ejemplo, diseñar puede ser sinónimo como de planear, de estrategia, de crear, de inventar. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de procedimientos, de relaciones, de interfaces. Cuando hablamos de creatividad, esa palabra, sí, imagínense, todo lo que está en rojo está relacionado a la creatividad. Entonces, eso es bastante amplio. Nace de la imaginación, es un pensamiento original, es acción, más acción, innovación.
Luego nos dice desarrolla habilidades cognitivas, motrices, sensoriales, sociales, afectivas, genera nuevas ideas, conceptos, produce soluciones. Si nos vamos más arriba, es un instrumento de trabajo relacionado con las capacidades de la mente. Esto quiere decir que puede estar relacionado con el arte, la música, la ciencia, el día a día, el comportamiento. Si hablamos de niños, imagínense, alegría, juego, sonrisa, diversión. Aquí lo sesgamos un poco, está entre 5 y 7 años. En esa edad, como son dinámicos, activos, en desarrollo. Cuando hablamos de herramientas, intervienen en el proceso de enseñanza, motivan, optimizan la calidad de formación, están relacionados facilitadores, tiene que ser didáctico. Y ni que se diga si hablamos de la parte de pedagogía. Se necesitan libros, juegos, tecnología, que sean interactivos, que sean audiovisual y que tengan los 5 sentidos. Entonces, en este planteamiento de problemas, si se fijan, tenemos como ya casi todos los elementos, y podrían haber más, que pueden estar, que puedan estar relacionados con ese problema. Si nos vamos a la diapositiva anterior, solamente en los 2 enunciados que teníamos, una más, no teníamos esa riqueza ni esa visibilidad de lo que nosotros queríamos analizar. Y lo vamos a volver a evaluar. ¿Cómo podríamos desarrollar la creatividad en los niños? Muy amplio. ¿Cómo podríamos desarrollar un juego de mesa para que los niños sean más creativos? Muy angosto. Entonces, cuando volvamos a la diapositiva, entonces cuando nosotros queremos trabajar con Design Thinking y ya tenemos definido el problema, lo tenemos que atomizar para poder entender qué es lo que sucede, ¿sí? Para poder entender qué es todo lo que está relacionado, cuáles son todos los adjetivos, cuáles son todos los verbos, cuáles son todos los sustantivos que están relacionados a nuestro problema. Y con esto ya empezamos nosotros a perfilar un poco por dónde podrían estar las ideas y las posibles soluciones. La siguiente. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio para que podamos interactuar un poco. Estamos en el mismo ejercicio de los niños y nos preguntamos, ¿qué necesitan los niños? ¿Sí? Si pueden escribir en el chat. ¿Qué necesitan? ¿Recuerdan qué necesitaban esos niños? ¿Alguien se anima? Muy bien, Giovanna nos dice, necesitan diversión. Recuerden que lo que estábamos buscando es creatividad, aprender, ¿sí? Herramientas didácticas, pero creo que la primera está más relacionada al niño, ¿no? Porque aprender a un niño, si le preguntamos a un niño de 5 y 7 años, seguramente entre sus objetivos no está aprender, mucho menos nos va a hablar de herramientas didácticas, alegría, divertirse, sí. Entonces aquí lo que empezamos a fijarnos es que muchas veces cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro cliente, pensamos más en el enfoque que tenemos nosotros y no tanto en el enfoque del usuario. En este caso, el usuario va a ser el niño, el cliente seguramente va a ser el padre, ¿no? Y ambos van a tener perspectivas u objetivos diferentes. Muy bien. Entonces, vámonos a la siguiente. Muy bien. Entonces, y de todo lo que hemos escrito, de todo lo que hemos leído en el chat, por ejemplo, las necesidades siempre se califican con verbos, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya veíamos divertirse, luego veíamos otros que era jugar, estar felices, ¿sí? Y las soluciones siempre se califican con sustantivos, ¿sí? Pueden ser objetos. Por ejemplo, juegos, o bueno, jugar es un verbo, pero si hablamos de un juego, este ya va a ser un sustantivo. Entonces aquí, para acordarnos, esto es como Arjona, Jesús es verbo y no sustantivo. Y cuando hablamos de necesidades, tenemos que recordar siempre de hablar en verbos. Y mejor si es en infinitivo, ¿no? Jugar, disfrutar. Nos vamos a la siguiente. Bien. Hasta aquí hemos entendido solamente el problema, ¿sí? Hemos atomizado el problema, hemos atomizado con todas las palabras, verbos, sustantivos que podrían estar relacionados. Y ahora tenemos que empezar a conocer a nuestro cliente, a nuestro usuario. Y para esto tenemos que observar, observar y observar. Si nos vamos al concepto de que todos utilizamos de empatía, y por eso está la foto, ¿no? Empatía es ponerse los zapatos del otro.
Pero en el design thinking tenemos que ir mucho más allá. Empatizar sería como correr una maratón con los zapatos del otro, ¿sí? Si este es un niño y quiere hacer empatía con un adulto, debería correr esa maratón con los zapatos de un adulto. Si fuera un una empresa de, por ejemplo, que está orientada a la belleza femenina o algo femenino, entonces esta empresa, para ser empática, tendría que ponerse los zapatos de su grupo objetivo, si son damas, ya sea que son damas que usan un zapato de taco son damas que trabajan en el sector industrial y usan unas botas. Entonces debería ponerse los zapatos de su cliente o de su usuario, pero no solamente un momento, sino correr toda una maratón con esos zapatos. ¿Y para qué? Para observar, observar y observar. Vámonos a la siguiente diapositiva. En esta fase se puede usar una de las herramientas que se llama el mapa de empatía. Entonces tenemos al cliente en el centro y tenemos que hacernos las siguientes preguntas claves. ¿Qué piensa y qué siente este cliente? Si estamos en el tema de los niños, tendremos que recordar y ver y sentirnos qué pasaba con nosotros y qué pensábamos y qué sentíamos cuando teníamos entre 5 y 7 años. Pero recuerden, es observar, observar, observar. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que acompañar y hacer el seguimiento a ese grupo objetivo que nosotros queremos. Si son niños, serán niños. Si son personas que queremos llegarnos en el rubro de la belleza, tendremos que hacer seguimiento a estas personas que están en el rubro de la belleza, ¿sí? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué oye? ¿Sí? ¿Qué escucha? Si es un niño, qué canales qué ve, qué canales de televisión mira, cuáles son sus audios preferidos, qué hace cuando despierta, qué hace cuando desayuna, qué hace en la mañana, qué hace cuando almuerza, qué hace en la tarde, qué hace en la noche, qué dice. Y en base a esto sacamos qué es lo que le resulta difícil y cuáles son los resultados que nosotros esperamos. Si alguien me escribe, por ejemplo, en el chat qué tipo de negocio tiene, de pronto ahí podemos eh, apropiarlo un poco a las actividades que a ustedes les interesan. Si estuviéramos en el rubro de la belleza, igual que necesitamos conocer de las damas. Si estamos en el área de la capacitación, como por ejemplo en este seminario, ¿qué piensa y qué sienten las personas que yo quiero que vengan a estos talleres? ¿Qué ven? ¿Están en Facebook? ¿Están en Instagram? ¿Qué red social utiliza? ¿Qué oye? ¿Sí? ¿Cuáles son esas noticias o cuál es la información que le interesa? ¿Qué hace en la mañana? ¿Qué hace en la tarde? ¿Qué hace en la noche? ¿Qué dice? Por ejemplo, si estamos en educación primaria y secundaria, igual, hay que separar? Porque vamos a tener, por un lado, un grupo, o sea, un tipo de cliente, si esto está orientado a niños que son de educación primaria, pero en la secundaria el mapa de cliente va a ser diferente, porque un adolescente piensa, siente, ve, dice, hace y oye cosas diferentes a las que hace un niño. Probablemente el mapa de empatía para el padre probablemente pueda ser el mismo, porque si estamos en una educación, en un área de educación, no solo necesitamos saber cómo no solo necesitamos el mapa de empatía del usuario, que va a ser el niño o el adolescente, sino también necesitamos el mapa de empatía del padre, ¿sí? Vámonos a la siguiente. Y no solamente nos centramos en en ese mapa de empatía con esos dos protagonistas que podrían ser el usuario y el cliente, ¿sí? Solamente para aclarar, el usuario es el que va a usar el producto o el servicio. Por ejemplo, si estamos en un sistema de educación, va a ser el niño o el adolescente. El cliente es aquel que paga por el servicio o el producto, en este caso va a ser el padre. Pero además de conocer a estas dos personas, nosotros necesitamos saber qué otras personas están relacionadas, con quiénes más se relacionan. Por ejemplo, si estamos en un sistema educativo, seguramente se va a relacionar con profesores, con directores, con bibliotecas, con expertos. Entonces necesitamos conocer a cabalidad a todas sus partes interesadas o a los stakeholders. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo justamente de educación,
donde, por ejemplo, el reto es diseñar y crear espacios que satisfagan las necesidades del estudiante cuando no está en clase, ¿sí? Entonces, obviamente para esto ya se hizo un mapa tanto del cliente como del usuario como del cliente. Y aquí lo que queremos ver es con quiénes más se relaciona, con otros estudiantes, que son hombres, mujeres, de pregrado, posgrado, curso, con los trabajadores administrativos, con los profesores, ¿sí? Que son otros posibles usuarios. Las personas afectadas también pueden estar visitantes, el rector, profesores, estudiantes. A veces un rol puede repetirse en varios de los círculos. ¿Qué contribuidores tenemos y qué expertos? ¿Sí? Entonces acá se pueden fijar que estamos haciendo como un análisis completo, no solamente del usuario y del cliente, sino de las personas con las cuales se relaciona. Una vez que hemos atomizado el problema y hemos atomizado a qué hace, cómo piensa nuestro usuario y nuestro cliente y todas esas partes interesadas, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya empezamos a pasar a la siguiente fase. Cuando nosotros estamos en Design Thinking, seguimos esta metodología. La metodología es de convergencia y de divergencia. De convergencia es cuando hacemos como esa lluvia de ideas, como hicimos cuando teníamos el problema y empezamos a sacar todos los adjetivos y los verbos que podrían estar. Convergencia, divergencia, perdón, también es cuando estamos analizando al usuario y al cliente. Y en la siguiente etapa ya vamos a irnos a una parte de convergencia, donde ya vamos a definir. Y luego nuevamente vamos a hacer otras de convergencia y finalmente otra otra de divergencia y luego otra de convergencia. Vámonos a la siguiente, ahora pasamos a la fase de definir. Entonces, dice, volvemos al ejemplo de los niños. Con todo lo que hemos analizado de qué es lo que queríamos hacer, cuál era el problema que nosotros teníamos, y hemos hecho un análisis también de nuestro cliente y de nuestro usuario, entonces empezamos a definir. Y por ejemplo, podemos obtener las siguientes sentencias. Nos hemos dado cuenta que Manuel, que es un niño que tiene diabetes tipo 1, necesita espacios propios porque en su casa le gusta privacidad cuando se pone la insulina. Entonces, eso salió de todo el proceso de seguimiento que hicimos a nuestro usuario. También nos hemos dado cuenta que Valentina es una niña muy hiperactiva, necesita espacios para bailar porque en su casa lo hace toda la mañana, ¿sí? Entonces, si nosotros queríamos esos espacios para la creatividad, tenemos que jalar estos insights que no son nada más que los lineamientos que estamos identificando para empezar a definir cuál es el problema. Entonces, la receta que se sigue es más o menos esta. Nos hemos dado cuenta que va el usuario, necesita, hacemos explícita la necesidad y explicamos el por qué, ¿no? Porque ahí va a estar el aprendizaje. Entonces, de todo lo que hemos hecho antes, seguramente vamos a tener muchas sentencias de este tipo, porque aquí ya estamos empezando a definir cuáles son los problemas, pero ya son problemas mucho más puntuales, ya son problemas mucho más analizados y que vienen del seguimiento y del trabajo previo. Adelante. Sí, aquí Yahil nos dice, esto es lo que se llama Customer Journey, sí, tiene el mismo principio. Bien, en la siguiente etapa, fíjense, ya conocemos el problema, ya conocemos al usuario y al cliente, conocemos a todos sus stakeholders. Entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo de investigación, así como Sherlock Holmes, ¿sí? Y empezar a hacer benchmarking. Vámonos a la siguiente. Y para hacer este benchmarking, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, investigar qué se está haciendo en el mundo, qué está haciendo la competencia, cuáles son las tendencias, qué hay de parecido en la naturaleza que me pueda servir. Entonces, cuando estamos trabajando en esta parte, todas las ideas son bienvenidas. No le ponemos sesgo a ninguna porque la solución podría estar por alguna.
y nos empezamos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo podría amplificar lo bueno que tengo en el problema? ¿Cómo podría quitar lo malo? ¿Cómo podría explorar los contrarios? ¿Cómo podría cuestionar una suposición? ¿Cómo podría identificar recursos inesperados? ¿Cómo podría crear una analogía de la necesidad o el contexto? Usar insights en contra del desafío, cambiar el status quo, romper el point of view en pedazos, nuevamente atomizar. Entonces, preguntándonos cómo podría, ¿sí? ¿Cómo podría resolver esto? ¿Cómo lo están haciendo? Es que vamos a empezar a tener más ideas para resolver el problema. La siguiente. Si se fijan, ahora vamos a ver el video antes de que lo arranquemos. El video está en inglés, no necesitamos entenderlo, sí necesitamos observar qué es lo que sucede, ¿sí? No se olviden que hasta acá, tanto para definir el problema como para poder conocer muy bien al cliente y al usuario, tenemos que observar, observar y observar, ¿sí? Entonces, vamos a ver unas escenas donde nosotros necesitamos, el objetivo es identificar quién mató a la persona que está ahí en el suelo, ¿sí? Esperemos que el audio nos funcione y si no funciona, bueno, vamos a ir a la creatividad porque no necesitamos entender lo que están diciendo porque no se olviden, el tema se trata de observar. Vamos con el video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Notaste los 21 cambios? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Sí, es fácil perder algo que no estamos observando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vimos la primera vez el video, no notamos esos cambios. Por ejemplo, al inicio teníamos un muerto y al final del video había otro. De pronto, ahora que ya conocemos que hubieron 21 cambios, lo podemos volver a reproducir para que ahí se van a fijar y ya vamos a poner atención a esos cambios. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, Bueno, fíjense en quién was está en el brutally suelo. bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you?
Bien. Entonces, si se fijan, cuando nosotros realizamos esta fase de la observación, muchas veces lo que hacemos es omitir información y solamente vemos, y eso se llama el sesgo, solamente vemos aquello que le estamos poniendo atención, ¿sí? Y no nos damos cuenta de otros aspectos que puedan ser importantes. Entonces, cuando estamos en el design thinking y hacemos toda esa fase de observación, cuando definimos el problema, pero también cuando estamos conociendo a nuestro usuario y a nuestro cliente, tenemos que tener esa capacidad de observar todo lo que está sucediendo para no perder esos detalles que vimos, por ejemplo, en este video. Es por esa razón que cuando se trabaja en el design thinking, se trabaja con equipos que son más, incluso más allá de que sean multidisciplinarios, equipos que tengan muchos conocimientos, muchas habilidades, no necesariamente técnicas, porque vieron que lo que necesitamos son a veces habilidades de ver y de escuchar, porque cuando estamos haciendo toda esa fase, lo que estamos es viendo y escuchando, nosotros no opinamos. Y tenemos que trabajar con muchas personas y siempre tener el cuidado de no perder ningún detalle. Bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Ya llegamos a la tercera fase, ¿sí? Que es el idear. Esta es una de mis fases favoritas porque yo trabajo con el tema del Lego Serious Play y este tipo de herramientas nos ayuda mucho a la generación de ideas, ¿sí? Porque cuando estamos en la fase de ideación, no solamente es que nos sentemos y hagamos una lluvia de ideas, sino que busquemos esas ideas que son nuevas. Y para entender eso un poco en el cerebro, cuando nosotros hacemos algo, cuando hacemos la misma actividad, se conectan las neuronas siempre de la misma manera. Pero cuando estamos en la fase de ideación, lo que tenemos que hacer es romper aquello y generar nuevos canales para que las ideas sean diferentes, porque de lo contrario vamos a estar siempre dando vueltas sobre lo mismo, ¿sí? Y no vamos a encontrar esa solución del $1.000.000. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a hacerlo un poco participativo, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda dice, crea el número más grande posible moviendo 2 cerillos, ¿sí? Cuando estamos en la fase de ideación, mientras van pensando, tenemos que trabajar mucho con herramientas que promuevan la generación de nuevas ideas. Y de estas las podemos encontrar en el Internet buscando ejercicios para el cerebro, ideación. Hay talleres que son completos solamente en ideación para que nosotros seamos capaces de encontrar esas ideas nuevas. ¿Alguien se anima a hacer este ejercicio? Dice, crea el número más grande posible moviendo solo 2 cerillos. Podemos mover 2 cerillos y generar el número más grande posible. De pronto, Katia, quien encuentre el número más grande, ¿podríamos regalarle un curso para el siguiente taller? ¿Alguien se anima? 980, voy a ir anotando. 980, sí es un buen número, ¿no? 980, aquí entiendo que este lo pondría, bueno, yo no estoy proyectando. Entiendo que del número 3, el palito inferior lo pondría para completar el 9, ¿sí? A 998, 999, 1900. Bien, 999, voy a abrir. ¿Quién da más? Tenemos el 1309, que es Patricia Salvador. A ver, vamos a subir un poco más. 1302, 1305, 1309. Sí. Le podemos activar el micrófono a Patricia. Patricia, ¿podrías hacernos una seña levantando la manito para que te identifiquen y te abran el micrófono? Y expliques cómo lograste el número. Sí, aquí nos dice que sí se puede para el curso del miércoles. A ver, 1309. Hola. ¿Cómo podríamos hacer un 1309? Hola. Hola, sí. ¿Nos puedes explicar? Ya, tienes que sacar del 8, de los palillos que están en la parte inferior, lado izquierdo, y el de abajo en la parte inferior.
¿no? Y con eso armas un número en línea. Uy, te escuchamos muy bajito. ¿Nos podrías repetir, por favor? Dame un segundo que me ponga el micrófono. Ok, le vamos a esperar. El número 8 saca los palillos de la parte inferior, el de abajo y el que está al lado izquierdo, y se queda en un 9. Entonces, ese Bien, y ese. Y esos dos bien. los pongo como un 1 y es 1309. Sí, muy bien, Patricia. Ese es y es correcto, ese es el número más alto que se puede generar. Sacando dos palitos, solamente podríamos tener un 1000, ¿cierto? Y el 1309 sería un buen número. Entonces te registro, Patricia Salvador, y el día miércoles tenemos el curso de Lean Manufacturing, que es muy complementario al Design Thinking, entonces felicidades. Luego en BBS te van a contactar para hacer efectivo tu premio. Bien, buen ejercicio. Gracias. Ah, y aquí hay un 8118. Le podemos abrir el micrófono. ¿Podrías levantar la manito? Y para que te abran y te identifiquen y te abran el micrófono. Y también nos das el nombre porque no te tenemos identificado. A Sergio Andrés Albornoz Campos. Ah, 13,118, pero moviendo solo dos palitos. Vaya, ¿quién da más? Entonces aquí estamos 13,118, tanto José María Illescas y Sergio Andrés Albornoz. ¿Alguno de los dos podría levantar la mano, por favor? ¿Es posible levantar la mano para que los identifiquen y les puedan abrir el micrófono? A ver, José María, adelante. Hola. Bueno, eh, del 0 que tenemos al lado del 3, en el Sí. medio, le Ujú. saco los dos cerillos de Ah, arriba y de abajo. Y esos correcto. me hacen un número 1. Entonces Sí, eso hacen 13,118. 13,118. Muy bien. Perfecto. Bien. Probablemente podamos, imagínense, si nos vamos retando y si vamos pensando, probablemente vamos a encontrar otros números y otras soluciones. Y de eso se trata la ideación. No hay preguntas, no hay respuestas buenas ni malas, sino cada vez retarnos a encontrar nuevas formas de soluciones. Muchas gracias por la participación. Quedan registrados José María, Patricia Salvador y también Sergio Albornoz, que creo que fueron los números más altos. Y si no, por favor, me corrigen porque no he tenido visibilidad de todo el chat, ¿sí? Y en la parte derecha lo que podemos observar es, esto voy a moverlo acá, lo que podemos observar es un taller, 31,181, Marvel Iriarte. Bien, Marvel, para no extendernos más, ¿nos podrías escribir en el chat? Igual te vamos a registrar y tú nos escribes en el chat cómo lo conseguiste. Y felicidades a todos los que le hemos puesto ahí un tiempito y pensar cómo lo haríamos. Y la ideación también es como un músculo, entonces se tiene que entrenar. No quiere decir que cuando nosotros empezamos a hacer la metodología, porque nos sentamos, entendimos el problema, entendimos al consumidor, luego vamos a tener todas las ideas maravillosas. Necesitamos entrenar el cerebro realizando este y otro tipo de ejercicios que los podemos encontrar en Internet. También el utilizar Legos nos puede ayudar, no necesitamos tener un set grande. Cuando nosotros tenemos una idea o un problema y no sabemos por dónde va, te aseguro que si te pones a jugar con los Legos de tus hijos o tus sobrinos, armando, no importa, no necesitas armar una estructura predefinida. Automáticamente todo lo que hagas con tus manos, las conexiones,
van de las manos a la cabeza y eso nos ayuda a generar mayor cantidad de ideas. Vámonos a la siguiente. Entonces, una vez que hemos hecho esta fase de entrenamiento con el equipo, ya empezamos nuevamente a trabajar con la sistematización y aquí jalamos las 8+2 reglas para una ideación exitosa. Ahí hay otro número, 7081, está bien, explíquenos en el chat, por favor. Y estas 8+2 reglas para una ideación exitosa vienen de IDEO, recuerdan, de la empresa que se dedica a trabajar mucho con el Design Thinking. Entonces, ellos nos dan estas recomendaciones a que seguirlas. Dice, primero, aplazar juicios. Todas las ideas son buenas, todas las ideas son válidas. Porque recuerden, todavía no sabemos cómo va la solución o cómo va a reaccionar el cliente. Entonces, todas las ideas son buenas. En este caso, no nos interesa la calidad de las ideas, sino la cantidad de las ideas, ¿sí? Volumen en vez de la calidad. Cuantas más ideas tengamos, mejor, porque son mayor probabilidad de soluciones. Una conversación a la vez. Si alguien saca una idea, estamos en un ambiente y están muchas personas participando, le damos el tiempo a la persona para que desarrolle toda su idea y la podamos conocer. Ser visuales. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que utilizar marcadores, lápices, tizas, legos, todo aquello que pueda ayudarnos a visualizar de lo que estamos hablando. Titular la idea. Si nosotros tenemos una idea, ponerle un título corto para que cuando las procesemos por el título y no por todo el contenido que puedan tener. Construir sobre las ideas de los demás, ¿sí? Seguramente que cuando veíamos, por ejemplo, el ejercicio de los palitos, cuando alguien nos mencionaba cómo podría generar un número, había otra persona que estaba construyendo sobre ese resultado, ¿sí? Sobre esa idea. Entonces, es muy válido y muy importante que construyamos sobre las ideas de los demás. Estar enfocados. ¿Qué quiere decir? Que si estamos trabajando en este proyecto de Design Thinking, tenemos que dedicarle el tiempo para resolver, ¿sí? El tiempo para analizar y el tiempo para concluir y no dejar el proyecto a medias y empezar con otra idea. Fomentar las ideas locas. Hay muchos desarrollos de muchos productos que han venido de ideas locas. Evitar la alineación cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? A veces, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa industrial donde la mayoría somos ingenieros, nuestros conocimientos puedan estar sesgados por la ingeniería, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando en esta parte de la ideación y de todo el proceso de Design Thinking, tenemos que tener personas de todas las áreas, no solo ingenieros, psicólogos, la gente de recursos humanos, la gente de compras, la gente de ventas, la gente que trabaja en la parte operativa. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es riqueza en cuanto a los conocimientos que puedan haber y las habilidades, ¿sí? Y una recomendación muy importante es que cuando se hacen estos talleres de Design Thinking, las actividades no se hacen sobre una mesa, sino se hacen todos de pie. Y preguntarán por qué. Estoy muy segura que en este momento casi todos debemos estar sentados por la comodidad de tener el computador y poder seguir la clase. Y ustedes, si se fijan, estamos en una postura de, tenemos una L en la parte superior y otra L en la parte inferior, ¿sí? Pero esa no es una postura natural del ser humano. Esa es una postura que nosotros hemos inventado para estar cómodos. Y cuando estamos sentados, tenemos un bloqueo de las ideas, aunque ustedes no lo crean. En cambio, cuando estamos de pie, la circulación de la sangre es perfecta, la oxigenación es mejor. Entonces, lo que se recomienda es que cuando se hagan estos talleres y estamos en toda la fase de ideación, lo que tenemos son muros en los cuales trabajamos donde todos estamos de pie. Si lo pone una empresa que se dedica al design thinking hace más de una década con muy buenos resultados, creo que tenemos que seguir estos consejos. La siguiente. Entonces, ya con los consejos y con toda la fase de entrenamiento y de activación del cerebro que hemos tenido, los talleres se realizan siguiendo esta metodología. Por ejemplo, la lluvia de ideas, ¿sí? La lluvia de ideas en los post-it de papelitos de colores,
¿sí? Donde todo el mundo empieza a generar las ideas. Pero recuerden, no es que nos juntamos un día y empezamos a generar las ideas. Estas ideas vienen de las personas que trabajaron tanto conociendo al cliente, conociendo al consumidor, atomizando el problema, a quienes han hecho el benchmarking, viendo qué pasa en el mundo, qué pasa en la competencia, qué pasa en otras empresas, qué pasa en ejemplos relacionados a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, la cantidad de ideas que se van a generar son bastantes, son infinitas. En la segunda fase, ya estamos en los cuadritos azules o en los post-it azules, lo que hacemos es empezar a agrupar las soluciones, porque seguramente en el primer panel lo que vamos a encontrar son ideas que se repitan. Entonces las agrupamos, pero no las eliminamos, porque si bien pueden ser similares, pueden tener alguna diferencia que puedan ser la llave del éxito. Y todas las ideas son valiosas. Esto hay que tratarlo como oro, ¿sí? Una vez que hemos generado todas las ideas y las hemos agrupado, pasamos al cuadro inferior del lado derecho, donde ustedes se van a fijar que hay unos puntitos de color morado y unos puntos de color verde. Esto significa que hemos hecho una ponderación, hemos hecho una puntuación. A cada persona le puedes entregar, por ejemplo, 10 fichas para valorar las ideas, y cada persona va poniendo, no sé, más puntos a las ideas que cree que podrían ser más importantes. Entonces, de esa manera empezamos a converger todas las ideas y todas las soluciones, pero no eliminamos ninguna, simplemente en este momento estamos priorizando aquello que después de todo ese trabajo previo sentimos que podría ser la solución. La siguiente, por favor. Una vez que hemos pasado de ya identificar por dónde va la solución, empezamos a generar los prototipos, ¿sí? Y los prototipos pueden ser, así como está, por ejemplo, este es un prototipo de un panel de un vehículo que está hecho en un cartón. El presupuesto seguramente no supera, solo el panel no debe superar los 20 o 30 bolivianos, ¿sí? Ahí es el prototipo también del volante. El prototipo solamente es una representación de lo que nosotros tenemos como idea. Vámonos a la siguiente. Y los prototipos pueden ser de diversos tipos. En la parte superior, por ejemplo, han utilizado madera, en el centro han utilizado cartón, a la derecha tenemos igual utilizando cartón, en la parte inferior han utilizado otros materiales que estaban al alcance, también puede ser una especie de boceto, y más abajo tenemos alguien utilizó los Legos. Entonces, ¿para qué sirve que nosotros generemos los prototipos? Porque hay un dicho que dice, si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y se refiere a las fotos. Y si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿se imaginan cuánto vale, o sea, cuánto te puede dar de valor y de información algo que es en 3D, que tú lo puedes tocar y lo puedes observar? Entonces es por eso que hacemos los prototipos. Cuando presentamos los prototipos, se los presentamos sí en nuestra empresa, en nuestro negocio, para validar la idea, pero el valor más importante está en que este prototipo se lo vamos a mostrar a ese cliente o a ese usuario. ¿Para qué? Para que esa persona nos dé la retroalimentación de cómo lo siente, cómo lo ve. Seguramente cuando presentemos el primer prototipo, la persona empezará a hacer preguntas o empezará a hacer consultas respecto al prototipo. Y esas consultas son valiosas porque esa es la información que necesitamos nuevamente para hacer la iteración y afinar nuestras ideas. Con toda la base de datos que tenemos de ideas, con toda la base de datos que tenemos del cliente y con toda la base de datos que tenemos del problema. Siguiente. Y también para la parte de prototipado existen herramientas tecnológicas. Por ejemplo, esta que vemos que es proto.io, ¿sí? Que te permite hacer prototipados, por ejemplo, de aplicaciones de apps, ahora que tenemos mucho desarrollo tecnológico por el tema de la pandemia.
y existen otras herramientas donde nos facilitan el prototipado. Entonces, lo que yo les invito es que se animen a buscar por internet herramientas de prototipado según el rubro en el que se encuentren, y van a encontrar herramientas que son valiosas, herramientas que son gratuitas, en las que se puede trabajar. Adelante. Entonces, prototipar es llevar una prueba de experiencia lo más cercano a la realidad con el cliente o usuario para saber cómo reacciona, ¿sí? Entonces, el objetivo fundamental del prototipado es construir un objeto o un servicio, también puede ser, lo más cercano a la realidad, y nosotros necesitamos saber cómo va a reaccionar el cliente, si sonríe, si se enoja, si le sirve, si le gusta, si se adapta. Entonces, de esa interacción es que se empieza a mejorar el prototipo hasta que tengamos el producto final. Han habido muchas experiencias donde se han saltado el prototipado, no lo han hecho la suficiente cantidad de veces, que cuando el producto ha salido al mercado, el producto no ha tenido éxito. Entonces, esta parte es una de las más importantes. Además que prototipar es barato, ¿no? Es más fácil equivocarse construyendo en cartón, construyendo en legos o ir afinando nuestro producto, que ya equivocarnos cuando tenemos un producto donde le hemos hecho una inversión importante. La siguiente. La última etapa y es la evaluación, ¿sí? Donde nosotros ya en base a lo que necesitaba el cliente, a la disponibilidad de tecnología, ¿sí? Y al tema financiero, es que nosotros indicamos si el producto que ya tenemos es un mínimo viable como para la producción en serie o para la prestación del servicio. Adelante. Y para esto, en la fase de evaluación, hacemos nuevamente una captura de información, ¿no? Y empezamos a evaluar qué funcionó, ¿sí? ¿Qué fue lo que le gustó al cliente, al consumidor? ¿Dónde logramos esa iluminación en la cara? Luego nos preguntamos, ¿qué podría mejorar? Y muchas veces es el mismo cliente o el consumidor que te dice, mira, ¿qué te parece si esto en vez de que sea de esta forma, sea de esta otra? O sentí alguna dificultad cuando usé este producto, o no me gustó esto del servicio, creo que se podría mejorar, ¿sí? Como en el taller de hoy. Si fuera un prototipo, mira, nos sentimos incómodos cuando salió el audio, salió el primer video y no pudimos escuchar el audio. ¿Hay algo ahí que se pueda mejorar? ¿Sí? Luego preguntas e inquietudes que pueden estar relacionados al producto. Muchas veces de estas preguntas e inquietudes salen otro tipo de productos o salen nuevas ideas. ¿Sí? Siguiente. Entonces, aquí vemos cómo hemos ido siguiendo todas las etapas. Al empatizar y al conocer el problema, hemos abierto una lluvia de ideas. Luego hemos ido cerrando para centrar cuáles eran esos insights, cuál era el problema. En la fase de ideación, nuevamente abrimos otra lluvia de ideas. Ya para llegar al prototipado, escogemos algunas porque valoramos y puntuamos por qué ideas íbamos a ir, y finalmente lo ponemos a una evaluación para el consumidor final. Siguiente. Aquí en las diapositivas previas lo que hemos visto son cómo lo han estado trabajando esas empresas grandes, ¿sí? La metodología para un negocio es exactamente la misma. Nosotros en este momento, seguramente todos los que están presentes tienen algún tipo de negocio o quieren realizar algún tipo de negocio. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiero mejorar algo que tengo o quiero en definitiva innovar y hacer algo diferente, ¿sí? Cuando quiero mejorar, si yo estoy dando clases, como nos decían, por ejemplo, en educación primaria o secundaria, voy a mejorar y seguramente mejoraré los contenidos, la forma de capacitación, las plataformas. Eso es mejora continua y para eso nos sirve bien Lean Manufacturing o los sistemas de gestión en base al planificar, hacer, verificar, actuar. Pero si tú estás por el otro lado y dices, no, yo lo que quiero es realmente tener un producto, un servicio que sea completamente diferente a lo que actualmente se está haciendo en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba o en Bolivia.
Entonces, lo que yo quiero hacer es innovación. Quiero hacer algo disruptivo, algo que realmente sea nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a seguir toda esta metodología para conocer y entender bien el problema y en base a todo lo que hemos visto, llegar a un prototipo y llegar a una solución. En la plataforma les hemos dejado este libro que se llama 101 claves para la innovación. Y son 101 claves para la innovación con ejemplos de pequeños negocios. Ya no está ahí Apple, no está ahí Samsung, no está Google, no está Audi, no están las empresas grandes, sino tenemos ejemplos que son ya mucho más reales a negocios que son más pequeños. Es una joya este libro, así que les invito a que lo puedan leer y lo puedan revisar. La siguiente, por favor. En caso que tengan alguna inquietud o tengan alguna duda, esos son mis datos. Soy Jenny Kisbert, estoy así en todas las redes. Ese es mi correo electrónico, ese es mi teléfono. Si tienen alguna inquietud, me escriben y con gusto les voy a orientar. De pronto no les podré dar una solución, pero les podré orientar con el material o la bibliografía que puedan revisar. Les recomiendo que lean el libro, es una joya. En la plataforma también hay otros materiales de lecturas mucho más cortas, que también les van a ser de utilidad. Seguramente también vamos a poder subir los videos y ponerles el link para que vean los videos completos, porque aquí lo que hemos puesto son unos fragmentos, por lo que sí necesitábamos. Y les invito a que innovemos, ¿no? Porque no sé si les pasa, a veces hay un negocio en nuestra calle o nosotros generamos un negocio y a la semana hay un negocio similar en la misma cuadra o en la misma ciudad. Ahí no estamos haciendo innovación, estamos copiando, ¿sí? Pero si realmente nosotros queremos satisfacer las necesidades del cliente y ser únicos, así como Apple y esas marcas grandes que vimos al inicio, deberíamos seguir ese camino de la innovación. Listo. No sé si hay algunas dudas. A ver, ¿qué tenemos en el chat? A ver, seguimos aquí con los palitos. Todo el material está en la plataforma. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí están todos los números. Vamos a proceder, Jenny. Adelante. Revisemos un poco, a ver si tienen alguna pregunta acá. Ahora sí. ¿Cómo estás? Por favor, si todos pueden activar su cámara para vernos todos. Y bueno, creo que todos estaban respondiendo a tus preguntas, Jenny. Y si alguien se anima a abrir el micrófono y preguntar, así puede ser más directo. Bueno, tenemos felicitaciones, gracias Jenny, muy buena tu presentación, te dice Giovanna Alcázar. De Yahir, buenísimo Jenny, mil gracias. Juan Carlos te dice, ¿cómo operativizamos? ¿Lo llevamos al papel? Ya, mira, para operativizarlo y llevarlo al papel, en el libro que tenemos, las 101 ideas, vas a encontrar toda la metodología. Sí necesitaríamos hacer un taller que sea un poco más largo para ir acompañándolos y hacerlo lentamente, porque si se dan cuenta, para conocer al cliente no lo vas a hacer en media hora o en una hora. Si tienes el tiempo y la atención, de pronto lo vas a hacer en una semana. Para hacer el seguimiento, para entender el problema, igual necesitas un tiempo. Yo les puedo facilitar y luego pegar en la plataforma información que les permita hacer el seguimiento y la implementación, ¿no? Lo que sí les indico es que no es algo que se hace en un día o en una mañana, ¿no? Te va a demorar un tiempo hacerlo si lo queremos hacer bien. Jimena Sáenz te dice gracias Jenny, Juan Carlos Rodríguez gracias, Vanessa Gutiérrez gracias, Jimena Sáenz súper, Abel Catacora gracias,
María del Carmen dice, genial, gracias. Danisa Gutiérrez dice, sí, bueno, yo quisiera hacer una pregunta en el caso de La Paz, ¿cómo podríamos empatizar con el usuario, ya que en nuestra ciudad la gente es un poco reservada? Sí, mira, eh, creo que podemos empezar siempre con los amigos, ¿no? Y la familia, porque dentro de los amigos y la familia seguramente vas a encontrar a alguien que está dentro de ese grupo de interés que tienes. Entonces puedes empezar a hacer ese seguimiento. Algunas veces sí se puede hacer el seguimiento indicándoles a las personas. Por ejemplo, en el Perú mejoraron el tema de un detergente haciendo el seguimiento a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Donde se ocupaba este detergente y donde se quería ingresar o penetrar con este producto, era en un lugar alto, no tenían agua. Entonces, ¿qué se necesitaba hacer? En el seguimiento se acompañó a las personas, obviamente que hay que llegar de una forma muy amigable y explicar por qué estamos haciendo ese seguimiento y ese acompañamiento. Se identificó que las personas para enjuagar la ropa necesitaban caminar mucho, primero de bajada y luego subir con el agua hasta esa parte alta. Y solamente cuando tú corres con los zapatos de tu cliente o de tu consumidor puedes entender aquello. Entonces, estas personas de desarrollo sintieron cómo se sentían las personas cuando para lavar un número limitado de prendas tenían que caminar tanto para llevar el agua. Entonces, el resultado de todo ese acompañamiento nació el detergente que ahora creo que todos ocupamos, que hace menos espuma y que necesita menos agua para lavar. Entonces, sí va a ser difícil en La Paz y probablemente en otras ciudades también, porque la gente no está acostumbrada a que los acompañemos y que de alguna forma conozcamos dónde viven, cómo piensan, qué hacen, pero tenemos que encontrar esa manera a través, puede ser de personas con psicólogos o a través de personas que nos puedan orientar para que podamos llegar de la mejor manera a este grupo de interés. Gracias, Jenny. Termino de leer los 14 mensajes que tengo y luego les habilitamos el audio, por favor, para que puedan hacerle preguntas a Jenny. Bueno, te siguen felicitando, Diego Zavala, gracias. Jimena Sáenz, excelente presentación. Felicidades, buenísima tu presentación. ¿Cuál es la dirección de la plataforma? Es www.bbsbolivia.com. Lo tienen en el grupo también, junto con el usuario y el password. Cresley Alfaro, muy buena exposición, felicidades. José María Iliesca te pregunta, ¿qué es mejor, ser creador o ser un mejorador de las ideas? Es que eso va a depender de qué es lo que quieres hacer, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en el área de calidad y trabajamos mucho con la parte de mejora de productos, esas mejoras pequeñitas que se van haciendo sistemáticamente y que te dan resultados. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es Toyota, ¿no? Que son líderes en el mercado. De hecho, en Bolivia creo que 7 de cada 10 autos son Toyota, ¿no? Y la confianza que le tenemos a la marca. Y ellos trabajan mucho con la mejora continua y le da resultado. Pero en las empresas, además de tener esas áreas que te van mejorando cada día los procesos, también tienen otra área que se llama de diseño y desarrollo. Entonces, ellos están trabajando y buscando esas soluciones que te puedan dar saltos rápidos para ser el número uno en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, cuando se generó las llaves que ahora no necesitas sacarla de tu cartera y solamente al tacto con el auto se te abren, esa ha sido una innovación, ¿cierto? Y ha sido para mí ha sido de los mejores inventos, porque no sé si les pasa a las damas que están acá. Normalmente meter la mano a la cartera y buscar la llave es algo muy complicado a veces de encontrar, pero cuando no necesitas encontrar tu llave para abrir tu auto, me parece que ese fue un gol. Entonces, las empresas tienen esas dos áreas. Una donde haces mejoras pequeñitas que sí te van a dar resultados y vas a generar mucho ahorro, pero también necesitas ir trabajando en la parte de la innovación para que tú seas el número uno en el mercado, así como han sido estas marcas, como lo son por ejemplo, Google, como son la Mac, donde te dan saltos importantes.
También va a depender del presupuesto y del tiempo que tengamos, ¿no? Normalmente para hacer mejoras necesitamos un presupuesto menor, más accesible, pero cuando queremos hacer innovación necesitamos un presupuesto más alto. Gracias, Jenny. Jimena Sáenz dice, no veo en la plataforma el libro 101 ideas. Y sí, Jimena, déjanos por favor hasta la noche, lo vamos a subir y les mandamos un mensaje en el grupo. ¿Podrías reiterarnos el libro, por favor? Es 101 ideas, ¿verdad, Jenny? Sí, a ver, dame un segundo. Voy a leerles el nombre completo. A ver, ¿dónde tenemos la presentación? Es 101 claves para la innovación. Gracias. ¿Sí? Te sigue felicitando. Excelente presentación. Gracias, ingeniera Jenny. ¿Cómo podemos sobrellevar la competencia desleal que hay en el mercado boliviano? Pues interesante pregunta. Sí. Bueno, creo que ese puede ser un buen análisis para, para el design El siguiente thinking. curso. Creo que es bastante complejo, pero creo que siempre hay que preguntarnos qué está bajo el control, bajo nuestro control, ¿no? La competencia desleal no está bajo nuestro control porque va a depender de otras personas, pero tenemos que ver qué podríamos controlar nosotros y seguramente va a ser dando un mejor servicio para diferenciarnos de la competencia. Me indican que ya está en la plataforma el libro, así que ya lo pueden ver, pueden ingresar y lo pueden descargar. Te siguen felicitando, te dice Omar Alcón, muchas gracias, muy bueno el curso. Claudia te dice, tengo un negocio de venta de cosméticos por mayor, ¿cómo se aplicaría este método en mi rubro? Ya. Tú ya tienes el producto, entonces lo que tendrías que ver es cómo quieres innovar en la parte de la comercialización, ¿sí? Entonces, nuevamente ahí va la pregunta y donde tienes los dos caminos. ¿Quiero mejorar en base a lo que tengo o quiero generar algo diferente, algo que hasta el momento nadie ha hecho en la parte de comercialización? ¿Sí? Si tú quieres ir por el camino de innovar y generar una nueva forma diferente de hacerlo, el design thinking es el camino. Pero si tú quieres mejorar sobre lo que ya tienes, reduciendo tiempos, mejorando el servicio de atención al cliente, ahí lo que te aplica es la mejora continua y la mejor herramienta es Lean Manufacturing, que se va a ver la siguiente semana. Te doy un ejemplo. Antes de que hayan estas compras online, porque hasta hace unos años todas las compras eran físicas, la innovación vino por usar la tecnología. Encontrar en ese momento una forma diferente a que sea la compra física o la forma de tecnología, tendríamos que hacer todo este análisis y nos llevaría bastante tiempo. De pronto lo que tú tienes que preguntarte es, bueno, de pronto lo que necesito es mejora continua y no tanto design thinking. Pero lo que sí puedes hacer es usar las herramientas, no para terminar todo el proceso y generar una nueva forma de comercialización de tus cosméticos, pero sí para entender el problema, sí para entender al cliente y al consumidor y a partir de ello de pronto mejorar lo que actualmente estás haciendo. Gracias, Jenny. Rodrigo Vargas felicita a los organizadores. Buena charla, una consulta donde accedemos a la descarga del libro. Bueno, gracias, Rodrigo. El libro ya está en la plataforma. Les volvemos a pasar el link una vez terminado el curso, el usuario y contraseña. Marco te dice gracias, excelente. Ernesto Urzagaste te dice gracias, ingeniera Jenny, excelente presentación. Danisa Gutiérrez, muchas gracias, Jenny, muy buena presentación, felicidades. Abel, ya habilitamos el audio una vez que termina leyendo todas las preguntas. Jacqueline Paula te dice mil felicidades, ingeniera, excelente curso, realmente despejo muchas dudas. Patricia Corrales te dice, Jenny, muchas gracias por el curso, excelente contenido. Su pregunta está relacionada si es necesario capacitar a todos con la metodología a nivel de certificación en una organización o es suficiente con un líder que alinee, me imagino, esta metodología o lidere esta metodología. Sí. Como en todo, cuantas más personas sepan, vas a tener mejores resultados, ¿no? Si se han fijado, es una metodología bastante sencillita, es bastante inductiva. Hay muchos tutoriales o información en YouTube, inclusive que te explican la metodología en 5 minutos en YouTube, las puedes bajar. Lo importante es que la información sea clara para todos, porque si de pronto solo tienes un líder y le mandas
a otra persona que haga una fase de investigación, no va a entender ni por qué, ni para qué, ni el sentido. Entonces, cuanto la información sea más clara y transparente para todos, creo que va a ser más beneficioso para el resultado que estés buscando. María del Carmen te dice, excelente presentación, Jenny, felicidades. 1, 2, 3 se dice, felicidades, Jenny, muy buena presentación. Gracias, Jenny, te dice Patricia Corrales. Bueno, ahora sí les habilitamos el audio por si tienen algunas preguntas que quieran hacerle personalmente a Jenny. Ya están habilitados con el audio. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Abel, que nos pedía que le habilitemos el audio. Patricia, creo que quiere hablar. Patricia, por favor, si tú puedes proceder y le esperamos al resto. Bueno, creo que no tenemos preguntas y estamos terminando muy puntuales, son 19:58, así que casi que 8 en punto. Y les agradecemos a todos por el tiempo, es sábado por la noche, seguramente en otra ocasión estaríamos haciendo otro tipo de actividades y les felicito que este tiempo lo estemos dedicando a mejorar un poco nuestros conocimientos. Gracias, Jenny. Bueno. Yo quería hacer una pregunta, por favor. Adelante, David. No, Juan Carlos. Oh, Juan Carlos, perdón. Pregunta era, si estoy haciendo, por decirle, una línea de té, por ejemplo, quiero crear otra nueva línea de té, ¿es mejor utilizar el lean o el sincronizar? Ya, mira, si quisieras hacer, si tu propósito es mejorar, porque el té básicamente es un sobrecito donde adentro tenemos alguna fruta, alguna hierba que está molida, ¿sí? Y va a servir para hacer una infusión. Ese es un té. Entonces, si vas a hacer solo una mejora sobre lo que ya hay, entonces usa una herramienta de mejora. Pero si tú dices, lo que yo tengo que pensar es en la necesidad del cliente, y la necesidad del cliente, si pensamos en tu cliente, es tener una bebida nutritiva, no sé si es tener una bebida nutritiva, una bebida caliente, si la necesidad es mantenerse sano, porque de pronto, por ejemplo, los tés que son de manzanilla o anís. Entonces, todo va a depender de esa necesidad de cliente, porque con el Design Thinking lo que buscamos es una solución, pero no sabemos por dónde va la solución. En cambio, si tú me dices, la solución para mi cliente es el té, el camino no es el Design Thinking, porque del Design Thinking te puede salir cualquier otro producto que no necesariamente sea té y que va a ir a cubrir esa necesidad del cliente. En cambio, si tú lo que dices es, yo quiero hacer otro té, tú ya sabes por dónde va la solución, es otro té, entonces va por un tema de mejora continua, no necesitas el Design Thinking. Usamos el Design Thinking cuando no conocemos la solución. Por ejemplo, cuando empezaron a desarrollar el celular, no sabían que la solución era un celular, como tú dices, un té. La solución, ellos pensaron solo en la necesidad del cliente. Necesitamos un medio de comunicación que sea fácil para el consumidor, ¿sí? Y empezaron a analizar qué hacía el cliente, qué espacio tenía, cómo se comunicaba, y resultado de eso salió esto, que es el celular. Que si nos remontamos hace 20 años o tal vez más, nadie se imaginaba que la solución iba por el celular. Pero si nosotros decimos, mira, es que yo quiero hacer otro té, como el que tengo acá, tú ya tienes la respuesta. Entonces, si tú ya conoces por dónde va la solución, el camino que tienes que seguir es el de la mejora, no es el de la innovación, porque tú ya sabes que lo que quieres fabricar es un té. Entonces, todo depende de la necesidad del cliente. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Cubrir esa necesidad del cliente pueden ser
a través de la lluvia de ideas van a ser infinitas soluciones y esas soluciones al inicio no las conocemos. En cambio, en el otro caso que tú dices, ya tengo el té, quiero hacer otro tipo de té, tú ya sabes que la solución va por el tipo de té, entonces el camino no es el design thinking, pero la herramienta sí te puede ayudar a conocer qué quiere tu cliente y de pronto de ahí, de ese análisis, podría salir que no necesariamente necesita un té, sino otro tipo de producto que vaya a satisfacer esa necesidad. ¿Me dices si te quedó claro? Sí, sí, muchas gracias, clarísimo. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? Bueno, creo que no. Bueno, Jenny, agradecerte de sobremanera por compartir tus conocimientos. La información que nos dice, si podrían bajar su... Bueno, Jenny, volviendo, agradecerte de nuevo, ¿no? Por haber compartido todos tus conocimientos. Realmente la información que nos has dado es de gran valor en este tiempo, en el que no solamente tenemos que romper paradigmas, que esto ya no es opcional, sino obligatorio, sino reinventarnos, ¿no? Y sobre todo innovar, lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis por la que estamos pasando. Agradecerte de nuevo por tus conocimientos, te esperamos en otros cursos, gracias por todo el material que nos has compartido. Les invitamos a todos los participantes a que ingresen a la plataforma donde encontrarán toda esa información que Jenny nos está dejando. Y bueno, agradecerles a todos por su participación. Los esperamos el día miércoles con Lean Manufacturing. A nombre de todo el equipo, les estamos agradecidos por, no solamente a Jenny, sino a todos ustedes por haber estado estas 2 horas compartiendo con nosotros y aprendiendo de esta nueva herramienta. A todos los participantes que deseen su certificado, por favor, háganoslos conocer vía WhatsApp por inbox. Y bueno, que tengan una buena noche y que el Señor los bendiga. Bye. Buenas noches. Chao, gracias, bendiciones, cuídense. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.